Deseo que, deseo que todos ustedes se encuentren muy bien y espero que tengan una Biblia en mano para continuar con el estudio de la teoría del reino milenario en la tierra, porque es una teoría y hago énfasis a esto. Esto no es una enseñanza de la Biblia, es una teoría de los hombres. Este es el tercer video que vamos a analizar sobre este punto. El tercer punto que vamos a analizar sobre esta teoría es cómo esta teoría favorece a los judíos. ¿En qué sentido? La teoría enseña que Dios hace acepción de personas, favoreciendo a los judíos. Pero el apóstol Pedro, él era un judío. Y observen lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Es muy importante esto. El problema es el mismo que confrontaron los hermanos del primer siglo. El problema que Pablo combatió en la carta de los Gálatas es el problema discutido en Hechos capítulo 15, que ciertos discípulos querían y siempre quieren confundir el evangelio con el judaísmo, o hacer una mezcla entre el evangelio y el judaísmo. La ley de Moisés fue clavada en la cruz por el Mesías. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero hay algunos que quieren como la ley de Moisés fue clavada ya y quieren como bajar esa ley otra vez. ¿Por qué? Porque hoy en día los que presentan estos argumentos sobre esta teoría son los premilenialistas y ellos hablan de cosas como reedificar el templo en Jerusalén, de ofrecer sacrificios, celebrar las fiestas antiguas, especialmente las fiestas de los tabernáculos, que se habla en Zacarías capítulo 14, versículo 16. Los que enseñan esta teoría ignoran por completo los libros de Gálatas, los libros de Hebreos y gran porción de otros libros del Nuevo Testamento, que enseñan claramente que el antiguo pacto terminó, dando lugar a un nuevo, que es para todas las naciones y sin acepción de personas. El punto es que toda esta gente usan mal las profecías y citan, es verdad, citan pasajes de la Biblia, pero citan los pasajes, los citan fuera de un contexto y los premilenialistas usan mal la profecía del Antiguo Testamento. Voy a ir citando una serie de pasajes para que comprendamos esto. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 4. Dice así: acontecerá en los postreros de los días que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios y de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Detengámonos aquí. Como todos sabemos, esta profecía habla del reino espiritual del Mesías. Isaías se llama el
el evangelista del Antiguo Testamento, porque habla mucho del Mesías y de su obra. Habla mucho del reino de paz. Los israelitas habían de ser desterrados por su idolatría, pero el fruto de la pero el futuro de la nación ofrecía mucha esperanza por medio del hijo de David, que era una vara del trono de Isaí. Isaías 11:1. Nacería de una virgen. Isaías 7:14. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Ojo a esto. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Iba a morir por nosotros, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, del 3 al 5. Es llamado mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Véase Isaías 42:1. Y compárese estos pasajes, compárese con Mateo capítulo 3, 17 y Mateo 17:5. Ojo, este siervo de Yahvé, su escogido, estableció un reino, pero su reino no es de este mundo. Juan 18:6. El reino de Dios no vendría con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 17, 20 y 21. Este reino espiritual fue predicado por Isaías en el texto de Isaías 2, capítulo 2, del 2 al 4. Los postreros días o los últimos días se refieren a la época del Mesías, al tiempo del fin, o sea, a la última dispensación. Los premilenialistas hablan de otro tiempo después de este, otra época de 1000 años. Pedro cita Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, que habla de los postreros días y dice, esto es lo dicho por el profeta, versículo 16. Los postreros días se iniciaron aquel día, el día de Pentecostés. Son los días del Evangelio. La época de la iglesia del Mesías. Véase Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. En estos postreros días. Estamos viviendo en ellos ahora. No habrá otra época después de este. Los postreros días comenzaron desde los apóstoles hasta nuestros días. Cuando habla Isaías de la casa de Yahvé, Isaías 2:2, a la cual todas las naciones correrían, se refiere como a un monte. Es figura empleada por la palabra, es una figura que se emplea o es empleada para hablar de reinos. La iglesia se llama la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y es para todas las naciones. Mateo 28:18. Marcos 16, del 15 al 16. El libro de los Hechos, comenzando con el capítulo 10, la conversión de Cornelio. Ojo, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Esto fue cumplido comenzando el día de Pentecostés.
Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo enfatiza la naturaleza espiritual del reino. El reino de David era un reino literal, era terrenal, con ejército que fue utilizado literalmente en guerra. El reino del hijo de David no es de esa clase. David era rey de reyes, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 27. Dominaba a muchas naciones, las sojuzgaba y las juzgaba. Así también el hijo de David, Efesios 4:8. Pero no con armas carnales, 2 Corintios capítulo 10 del 4 al 5, porque su campaña es otra. Efesios capítulo 6 versículo 12. Este texto tiene su cumplimiento más precisamente en la destrucción de la enemistad entre judíos y entre los gentiles. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Recordemos que al hablar Pablo de ambos pueblos, habla de judíos y luego de todas las demás naciones. Con el Evangelio del Mesías está reprendiendo a muchos pueblos, convenciéndolos de sus pecados, juzgándolos con la palabra y uniéndolos a todos los que obedecen su palabra en un solo cuerpo, o sea, en la iglesia. Así terminaron las hostilidades entre los judíos y los gentiles. Esta paz se halla en la iglesia. Nunca habrá tal paz. La paz mencionada por Isaías en los gobiernos del mundo. Todo texto describe el monte de la casa de Yahvé. O sea, esta palabra, el monte de la casa de Yahvé, se refiere al reino o iglesia del Mesías. Dios bendiga su palabra y continuaré explicando este texto más adelante.